Sura 9. El arrepentimiento. Exención de responsabilidad se declara aquí para Dios y su enviado frente a aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, y con los cuales vosotros, oh creyentes, habéis hecho un pacto. Anúnciales: moveos con libertad por la tierra durante 4 meses, pero sabed que no podréis eludir a Dios, y que realmente Dios traerá la deshonra sobre todos aquellos que se niegan a reconocer la verdad. Y una proclama de Dios y su enviado se anuncia aquí a toda la humanidad en este día de la más grande peregrinación. Dios queda exento de responsabilidad frente a todos aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con él, y también su enviado. Así pues, si os arrepentís, será por vuestro bien, y si volvéis la espalda, sabed entonces que no podréis eludir a Dios. Y a los que se empeñan en negar la verdad, anúnciales, oh profeta, un castigo doloroso. Pero se exceptúan de entre aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, a gentes con las que vosotros, oh creyentes, habéis hecho un pacto, y que luego no han dejado de cumplir escrupulosamente sus obligaciones para con vosotros, ni han ayudado a nadie en contra vuestra. Cumplid pues vuestro pacto con ellos, hasta que concluya el pacto convenido con ellos. En verdad, Dios ama a los que son conscientes de él. Y entonces, una vez transcurridos los meses sagrados, matad a aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, donde quiera que deis con ellos. Hacedles prisioneros, sitiadles y tendedles toda clase de emboscadas. Pero si se arrepienten, establecen la oración y pagan el impuesto de purificación, dejadles en paz, pues ciertamente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Y si alguno de los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios busca tu protección, concédesela, para que tenga ocasión de escuchar de ti la palabra de Dios, y luego hazle llegar a un lugar seguro. Esto porque pueden ser gentes que pecan solo porque no conocen la verdad. ¿Cómo podrían ser admitidos quienes atribuyen divinidad a otros junto con Dios en un pacto con Dios y su enviado, a no ser aquellos de ellos con los que vosotros, oh creyentes, habéis hecho un pacto en las inmediaciones de la mezquita inviolable? Respecto a estos, sed fieles a ellos mientras se mantengan fieles a vosotros, pues ciertamente Dios ama a los que son conscientes de él. ¿Cómo podría ser de otro modo cuando, si esos que son hostiles a vosotros os derrotaran, no respetarían ningún vínculo con vosotros ni ninguna obligación de protegeros? Pretenden complaceros con sus bocas, pero sus corazones son adversos a vosotros, y la mayoría de ellos son perversos. Han mal vendido los mensajes de Dios por un provecho insignificante, y se han apartado así de su camino. Ciertamente, qué malo es todo lo que suelen hacer, no respetando ningún vínculo ni obligación de protección hacia un creyente, y ellos son precisamente los que transgreden los límites de lo correcto. Pero si se arrepienten, establecen la oración y pagan el impuesto de purificación, serán vuestros hermanos en la fe. Y exponemos con claridad estos mensajes para una gente de conocimiento innato. Pero si rompen sus juramentos solemnes después de haber concertado un pacto y ultrajan vuestra religión, entonces combatid a esos arquetipos de la deslealtad, que ciertamente no tienen respeto a sus propios juramentos para que desistan de la agresión. No vais a combatir a una gente que ha roto sus juramentos solemnes, que han hecho todo lo posible para expulsar al enviado y han sido los primeros en atacaros. ¿Acaso les teméis? Pues solo a Dios debéis temer, si sois realmente creyentes. Combatidles. Dios les castigará a manos vuestras, y les humillará, y os auxiliará contra ellos, y sanará los pechos de los que creen, y sacará la ira de sus corazones. Y Dios se volverá en su misericordia a quien Él quiera, pues Dios es omnisciente, sabio. ¿Pensáis acaso, creyentes, que se os dejará tranquilos sin que tenga Dios constancia de que os habéis esforzado por su causa, sin buscar más ayuda que la de Dios, su enviado y aquellos que creen en él? Pues Dios es consciente de todo lo que hacéis.
Es impropio que aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios visiten o cuiden del mantenimiento de los santuarios de Dios, cuando con sus creencias dan testimonio contra sí mismos de que niegan la verdad. Son esos cuyas obras serán vanas y que morarán en el fuego. Solo debería visitar o cuidar del mantenimiento de los santuarios de Dios quien crea en Dios y en el último día, sea constante en la oración, dé limosnas y no tema sino a Dios, pues solo estos pueden esperar hallarse entre los rectamente guiados. ¿Creéis acaso que el simple hecho de dar agua a los peregrinos y cuidar del mantenimiento de la mezquita inviolable es igual que las obras de quien cree en Dios y en el último día y se esfuerza por la causa de Dios? Estas cosas no son iguales ante Dios, y Dios no guía a una gente que hace deliberadamente el mal. Aquellos que creen y han abandonado el ámbito del mal y se han esforzado por la causa de Dios con sus bienes y sus personas, poseen el más alto rango ante Dios, y son ellos, precisamente, los que al final triunfarán. Su sustentador les da la buena nueva de su gracia y su complacencia, y de jardines que les aguardan, llenos de un deleite perdurable, en los que morarán más allá del cómputo del tiempo. En verdad, junto a Dios hay una magnífica recompensa. Oh vosotros que habéis llegado a creer, no toméis por aliados a vuestros padres y hermanos si prefieren el rechazo de la verdad a la fe, pues quienes de vosotros se alíen con ellos, esos, precisamente, son los malhechores. Di: si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestro clan, los bienes que habéis adquirido, los negocios por cuyas pérdidas teméis y las viviendas en las que os complacéis, si todo eso os es más querido que Dios, su enviado y la lucha por su causa, entonces esperad a que Dios haga manifiesta su voluntad, y sabed que Dios no guía a la gente perversa. En verdad, Dios os ha auxiliado en muchos campos de batalla, cuando erais pocos, y lo hizo también el día de Hunain, cuando os complacíais de vuestra multitud, y ésta no os sirvió de nada, pues la tierra, en toda su vastedad, se os hizo demasiado estrecha, y volvisteis la espalda huyendo. Dios, entonces, hizo descender su regalo de paz interior sobre su enviado y sobre los creyentes, e hizo descender sobre vosotros fuerzas que no podéis ver, y castigó a quienes se empeñan en negar la verdad, pues esa es la recompensa de quienes niegan la verdad. Pero, después de todo eso, Dios se volverá en su misericordia a quien Él quiera, pues Dios es indulgente, dispensador de gracia. Oh vosotros que habéis llegado a creer, los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios no son sino impureza, y por eso no deberán acercarse a la mezquita inviolable transcurrido el presente año. Y si teméis la pobreza, sabed que en su momento Dios os enriquecerá de su favor, si quiere, pues en verdad Dios es omnisciente, sabio. Y luchad contra aquellos que, a pesar de que les fue dada la revelación con anterioridad, no creen realmente en Dios ni en el último día, ni consideran prohibido lo que Dios y su enviado han prohibido, y no siguen la religión de la verdad que Dios les ha prescrito, hasta que se avengan a pagar de buen grado el impuesto de exención después de haber sido humillados en la guerra. Y dicen los judíos: Esdras es el Hijo de Dios. Y los cristianos dicen: el ungido es el Hijo de Dios. Eso dicen con sus bocas, imitando en espíritu lo que ya antes dijeron gentes que negaban la verdad. Se merecen la imprecación. Que Dios los destruya. ¡Qué deformadas están sus mentes! Han tomado a sus rabinos y a sus monjes, y también al ungido, hijo de María, por señores suyos junto con Dios, cuando se les ordenó que no adorasen sino al Dios único, no hay deidad sino Él. Absolutamente distante está Él en su infinita gloria de todo a lo que atribuyen parte en su divinidad. Quieren apagar la luz directriz de Dios con sus palabras, pero Dios no permitirá que esto ocurra, porque ha dispuesto que su luz resplandezca plenamente, aunque les resulte odioso a los que niegan la verdad. Él es quien ha encomendado a su enviado la misión de propagar la guía y la religión de la verdad,
para que Él haga que prevalezca sobre toda religión falsa, aunque les resulte odioso a los que atribuyen divinidad a otros junto con Dios. Oh vosotros que habéis llegado a creer, ciertamente muchos rabinos y monjes devoran en verdad los bienes de la gente injustamente y alejan a muchos del camino de Dios, pero a todos aquellos que acumulan tesoros de oro y plata y no los gastan por amor a Dios, anúnciales un castigo doloroso en la otra vida, el día en que esa riqueza acumulada sea calentada en el fuego del infierno y sus frentes, costados y espaldas sean marcados con ella, y se diga a esos pecadores: estos son los tesoros que acumulasteis para vosotros. Saboread pues la maldad de lo que atesorasteis. Ciertamente, el número de meses ante Dios es de 12 meses, establecidos en el decreto de Dios el día que creó los cielos y la tierra, y de ellos 4 son sagrados. Esta es la ley inmutable de Dios. No ofendáis pues contra vosotros mismos respecto de esos meses. Y combatid a aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Dios, todos juntos, como ellos os combaten, oh creyentes, todos juntos, y sabed que Dios está con los que son conscientes de Él. La intercalación de meses es sólo una muestra de su negativa a aceptar la verdad, un medio por el que son extraviados aquellos que se empeñan en negar la verdad. Declaran que esta intercalación es permisible un año y prohibida otro año, a fin de ajustarse externamente al número de meses que Dios ha consagrado, y con ello declaran lícito lo que Dios ha prohibido. La maldad de sus propias acciones se les ha hecho grata, pero Dios no guía a la gente que se niega a aceptar la verdad. Oh vosotros que habéis llegado a creer, ¿qué os pasa que cuando se os dice: salid a combatir por la causa de Dios, os apegáis tenazmente a la tierra? ¿Vais a contentaros con las comodidades de esta vida, prefiriéndola al bien de la otra vida? Pero el disfrute de esta vida es mezquino comparado con la otra vida. Si no salís a combatir por la causa de Dios, Él os infligirá un doloroso castigo y os sustituirá por otra gente, y en nada le perjudicaréis, pues Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Si no ayudáis al enviado, entonces sabed que Dios lo hará, como Dios lo ayudó cuando los que se empeñaban en negar la verdad le expulsaron, y era tan solo uno de 2. Y estando esos 2 ocultos en la cueva, el enviado le dijo a su compañero: no te aflijas, pues en verdad Dios está con nosotros. Y entonces Dios hizo descender sobre él su regalo de paz interior, le asistió con fuerzas que no podéis ver, y humilló por completo la causa de los que se empeñaban en negar la verdad, mientras que la causa de Dios se mantuvo suprema, pues Dios es todopoderoso, sabio. Salid a combatir, tanto si os resulta fácil como difícil, y esforzaos por la causa de Dios con vuestros bienes y vuestras personas. Esto es por vuestro propio bien, si lo supierais. Y si hubiera habido expectativas de una ganancia inmediata y un viaje fácil, ciertamente te habrían seguido, oh profeta, pero la distancia les pareció excesiva, y sin embargo, a vuestro regreso, oh creyentes, jurarán por Dios: si hubiéramos podido, habríamos salido con vosotros. Se destruyen a sí mismos con sus falsos juramentos, pues Dios sabe que ciertamente mienten. Que Dios te perdone, oh profeta. ¿Por qué les diste permiso para quedarse en casa antes de que se te hiciera evidente quién decía la verdad y antes de saber quiénes eran los mentirosos? Quienes creen verdaderamente en Dios y en el último día no te piden dispensa de luchar con sus bienes y sus personas por la causa de Dios, y Dios sabe bien quién es consciente de él. Solo te piden dispensa quienes no creen realmente en Dios y en el último día, y cuyos corazones son presa de la duda y que en su duda vacilan entre una cosa y otra. Porque si hubieran querido realmente salir contigo, habrían hecho preparativos para ello, pero Dios era contrario a que partieran con la expedición e hizo que se echaran atrás cuando se dijo: podéis quedaros con todos los demás que se quedan.
Si esos hipócritas hubieran salido con vosotros, oh creyentes, no os habrían aportado sino trastornos y habrían ido de un lado para otro entre vosotros, tratando de sembrar discordia, pues algunos de vosotros les habrían prestado atención. Pero Dios conoce bien a los malhechores. Ciertamente, ya antes de esto, habían intentado sembrar discordia y tramaron toda clase de intrigas contra ti, oh profeta, hasta que la verdad fue revelada y se hizo manifiesta la voluntad de Dios, aunque a ellos les resultara odioso. Y entre ellos hubo más de uno que dijo: concédeme permiso para quedarme, y no me impongas una prueba demasiado dura. Realmente, por hacer tal petición, ya habían fallado la prueba y sucumbido a la tentación. Y ciertamente, el infierno cercará en verdad a los que se niegan a aceptar la verdad. Si te ocurre algo bueno, oh profeta, les duele, y si te ocurre una desgracia, se dirán a sí mismos: ya hemos tomado nuestras precauciones, y se alejarán complacidos. Di: nada puede ocurriros salvo lo que Dios ha decretado. Él es nuestro Señor Supremo, y que los creyentes pongan su confianza en Dios. Di: ¿esperáis acaso que nos ocurra algo malo cuando nada puede ocurrirnos salvo una de las dos cosas más hermosas? Nosotros, en cambio, esperamos que Dios os inflija un castigo bien procedente de Él o a manos nuestras. Esperad, pues, que nosotros ciertamente esperaremos con vosotros. Di: podéis gastar cuanto queráis, de buen grado o a disgusto, fingiendo que lo hacéis por amor a Dios. No os será aceptado, pues en verdad sois gente empeñada en la perversión. Pues solo esto impide que sea aceptado lo que gastan. Están empeñados en negarse a aceptar a Dios y a su enviado, y nunca rezan sino con desgana, y no gastan en causas justas sino a disgusto. Que sus riquezas o la felicidad que puedan obtener de sus hijos no provoquen tu admiración. Dios quiere solo castigarles por medio de ello en esta vida y hacer que sus almas partan mientras siguen aún negando la verdad. Y juran por Dios que son en verdad de los vuestros, pero no son de los vuestros, sino que son solo gentes dominadas por el temor. Si pudieran encontrar tan solo un refugio, una cueva o una grieta en la tierra, irían allí a toda prisa. Y entre ellos hay quienes te critican, oh profeta, a propósito de la distribución de las ofrendas dadas por Dios. Si se les da una parte, se quedan satisfechos, pero si no se les da algo, se enfurecen. Pero sería mejor para ellos que se contentaran con lo que Dios les ha dado y ha hecho que su enviado les dé, y dijeran: Dios es suficiente para nosotros. Dios nos dará lo que Él quiera de su favor, y hará que su enviado nos dé también. En verdad, solo a Dios nos volvemos esperanzados. Las ofrendas dadas por Dios son solo para los pobres, los necesitados, los que se ocupan de ellas, aquellos cuyos corazones deben ser reconciliados, para la liberación de seres humanos de la esclavitud, para aquellos que estén agobiados por deudas, para toda lucha por la causa de Dios y para el viajero. Esta es una ordenanza de Dios, y Dios es omnisciente, sabio. Y entre esos enemigos del Islam hay quienes calumnian al profeta diciendo: es todo oídos. Di: sí, es todo oídos, y escucha lo que es bueno para vosotros. Cree en Dios y confía en los creyentes, y es una manifestación de la misericordia de Dios para aquellos de vosotros que realmente han llegado a creer. Y quienes calumnian al enviado de Dios tendrán un castigo doloroso en la otra vida. Los hipócritas juran por Dios ante vosotros, oh creyentes, que actúan de buena fe, por complaceros, cuando es a Dios y a su enviado a quienes deberían complacer por encima de todo, si son en verdad creyentes. ¿No saben que a quien se opone a Dios y a su enviado le espera en verdad el fuego del infierno en donde permanecerá? Esa es la mayor humillación. Algunos de los hipócritas temen que sea revelado un nuevo sura como prueba contra ellos, que les haga entender lo que hay realmente en sus corazones. Di: seguid burlándoos, que ciertamente Dios divulgará eso que tanto teméis. Y ciertamente,
Si les preguntases responderían: solo estábamos charlando y bromeando. Di: ¿os burlabais de Dios, de sus mensajes y de su enviado? No deis excusas vanas. Habéis renegado de la verdad después de haber declarado vuestra fe en ella. Aunque eximamos de culpa a algunos de vosotros, a otros les castigaremos, porque estaban hundidos en el pecado. Los hipócritas y las hipócritas son todos uno. Ordenan la conducta inmoral y prohíben la conducta recta, y refrenan sus manos de hacer el bien. Se olvidan de Dios, y por eso Él se olvida de ellos. Realmente, los hipócritas, ellos precisamente, son los verdaderos perversos. Dios ha prometido a los hipócritas y a las hipócritas, y también a los que abiertamente niegan la verdad, el fuego del infierno, en donde permanecerán. Esta será su porción asignada, pues Dios les ha rechazado y les aguarda un castigo duradero. Diles: sois como aquellos hipócritas que vivieron antes que vosotros. Eran más poderosos y poseían mayor abundancia de bienes y de hijos que vosotros, y disfrutaron de su porción de felicidad, y vosotros habéis estado disfrutando de vuestra porción, igual que disfrutaron de la suya quienes os precedieron. Y habéis tomado parte en charlas difamatorias, igual que hicieron ellos. Esos son aquellos cuyas obras serán vanas en esta vida y en la otra, y son esos precisamente los que están perdidos. ¿No han llegado a conocimiento de esos hipócritas e incrédulos las historias de quienes les precedieron, las historias del pueblo de Noé, de las tribus de Az y Tamud, del pueblo de Abraham, de la gente de Madián y de las ciudades que fueron vueltas del revés? A todos ellos les llegaron sus enviados con todas las pruebas de la verdad, pero les rechazaron, y por eso no fue Dios quien fue injusto con ellos por su castigo, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Los creyentes y las creyentes están próximos unos de otros, y todos ellos ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral, son constantes en la oración, pagan el impuesto de purificación y obedecen a Dios y a su enviado. Sobre esos derramará Dios su misericordia. En verdad, Dios es todopoderoso, sabio. Dios ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines por los que corren arroyos, en los que morarán, y hermosas mansiones en jardines de felicidad perpetua. Pero la complacencia de Dios es la mayor felicidad de todas, pues este es precisamente el triunfo supremo. Oh profeta, combate duramente a los que niegan la verdad y a los hipócritas, y sé inflexible con ellos. Y si no se arrepienten, su meta será el infierno. ¡Qué horrible destino! Los hipócritas juran por Dios que no han dicho nada impropio, pero ciertamente han pronunciado palabras que equivalen a un rechazo de la verdad, y han rechazado así la verdad después de haber declarado su autosumisión a Dios, pues aspiraban a algo que estaba fuera de su alcance. Y nada pueden objetar a la fe excepto que Dios les ha enriquecido y ha hecho que su enviado les enriquezca de su favor. Así pues, si se arrepienten, será por su propio bien, pero si se apartan, Dios hará que sufran un castigo doloroso en esta vida y en la otra, y no encontrarán en la tierra quien les ayude, ni nadie que les preste auxilio. Y entre ellos hay quienes se comprometen ante Dios diciendo: si en verdad nos concede algo de su favor, gastaremos en limosnas y seremos ciertamente de los justos. Pero tan pronto como les da algo de su favor, se aferran a ello con avaricia y se apartan obstinadamente de lo que habían prometido. Y Él hace entonces que la hipocresía eche raíces en sus corazones y permanezca en ellos hasta el día en que se encuentren con Él, porque han faltado al compromiso que hicieron ante Dios y porque eran dados a mentir. ¿Es que no saben que Dios conoce todos sus pensamientos ocultos y sus conciliábulos, y que Dios conoce plenamente todo lo que es imperceptible al hombre? Son estos hipócritas los que critican a esos creyentes que dan por amor a Dios más de lo que están obligados a dar, y también a los que no encuentran qué dar, excepto los escasos frutos de su trabajo, y se burlan de todos ellos.
Dios hará que sus burlas se vuelvan contra ellos y les aguarda un castigo doloroso. Y tanto si pides a Dios que sean perdonados, como si no pides por ellos, dará igual, pues aunque pidieras a Dios 70 veces que les perdone, Dios no les perdonará, porque están empeñados en negar a Dios y a su enviado, y Dios no guía a la gente perversa. Esos hipócritas que se quedaron atrás se alegraron de librarse de combatir después de la marcha del enviado de Dios, pues detestaban la idea de esforzarse por la causa de Dios con sus bienes y sus personas, y aún dijeron a los otros: no salgáis de expedición con este calor. El fuego del infierno es mucho más ardiente aún. Si tan solo hubieran comprendido esta verdad, dejadles pues que rían un poco, porque habrán de llorar mucho en pago a lo que se han ganado. Así pues, oh profeta, si Dios te trae de nuevo cara a cara con un grupo de ellos, y entonces te piden permiso para salir contigo de expedición, jamás saldréis conmigo, ni combatiréis junto a mí a ningún enemigo. Os alegrasteis de quedaros en casa en la primera ocasión. Quedaos pues en casa con los que tienen que quedarse. Y no has de rezar por ninguno de ellos cuando muera, ni te detendrás ante su tumba, pues ciertamente estaban empeñados en negar a Dios y a su enviado, y murieron en esa iniquidad suya. Y que sus riquezas y la felicidad que puedan obtener de sus hijos no provoquen tu admiración. Dios quiere solo castigarles por medio de ello en esta vida y hacer que sus almas partan mientras siguen aún negando la verdad. Y ciertamente la niegan. Porque cuando se les dijo por medio de la revelación: creed en Dios y luchad por su causa junto a su enviado, aun los que de ellos estaban en condiciones de ir a la guerra te pidieron dispensa, diciendo: deja que nos quedemos con los que se quedan. Preferían quedarse con los que quedaban atrás, y por eso sus corazones han sido sellados, de forma que no pueden comprender la verdad. Pero el enviado y los que comparten su fe luchan por la causa de Dios con sus bienes y sus personas. A esos les aguarda en la otra vida las cosas más hermosas, y son ellos, precisamente, los que alcanzarán la felicidad. Para ellos ha preparado Dios jardines por los que corren arroyos, en los que morarán. Ese es el triunfo supremo. Y acudieron al enviado aquellos beduinos que tenían alguna excusa que ofrecer para pedir que se les diera dispensa, mientras que aquellos que mentían a Dios y a su enviado simplemente se quedaron en casa. Y un castigo doloroso caerá sobre los que se empeñan en negar la verdad. Pero no incurrirán en reproche los débiles, ni tampoco los enfermos, ni quienes carezcan de medios para equiparse, si son sinceros con Dios y su enviado. Nada hay contra los que hacen el bien, pues Dios es indulgente, dispensador de gracia. Ni incurrirán en reproche aquellos a los que, cuando acudieron a ti, oh profeta, para pedir que les proporcionaras monturas, dijiste: no encuentro monturas para vosotros. Y entonces se alejaron con los ojos llenos de lágrimas por carecer de medios para gastar en su equipamiento. Solo merecen su justo reproche quienes te pidieron dispensa estando en perfectas condiciones de ir a la guerra. Se alegraron de quedarse con los que quedaron atrás. Por eso Dios ha sellado sus corazones de forma que no saben lo que hacen. Y os presentarán también sus excusas cuando regreséis a ellos de la expedición. Ahorraos vuestras excusas, porque no os creeremos. Dios nos ha informado ya acerca de vosotros. Y Dios verá vuestras acciones futuras y también su enviado. Y al final seréis devueltos ante aquel que conoce todo cuanto es imperceptible a los seres creados y también cuanto éstos puedan percibir con sus sentidos o su mente. Y entonces Él os hará entender todo lo que hicisteis en vida. Cuando hayáis vueltos a ellos, oh creyentes, os jurarán por Dios, repitiendo sus excusas, para que los dejéis tranquilos. Dejadles pues tranquilos. Ciertamente, son algo inmundo y su destino es el infierno en pago a lo que han hecho. Juran ante vosotros para que estéis satisfechos de ellos, pero aun si vosotros estáis satisfechos de ellos, ciertamente Dios nunca estará satisfecho de la gente perversa.
Los hipócritas entre los beduinos son más obstinados en su negativa a aceptar la verdad y en su hipocresía que las gentes de los poblados, y más dados a ignorar las ordenanzas de Dios que ha hecho descender sobre su enviado. Pero Dios es omnisciente, sabio. Y entre los beduinos hay quienes consideran como una pérdida todo lo que gastan por la causa de Dios, y aguardan a que la desgracia os envuelva, oh creyentes. Pero es a ellos a quienes envolverá la mala fortuna, pues Dios todo lo oye, todo lo sabe. No obstante, entre los beduinos hay también quienes creen en Dios y en el último día, y consideran todo lo que gastan por la causa de Dios como una vía de acercamiento a Dios y de ser recordados en las oraciones del enviado. Ciertamente, será en verdad una vía de acercamiento de Dios a ellos, pues Dios les acogerá en su misericordia. Realmente, Dios es indulgente, dispensador de gracia. Y de los precursores, los primeros de aquellos que han abandonado el ámbito del mal, y de aquellos que han amparado y ayudado la fe, y también aquellos que les han seguido en el camino de la rectitud, Dios está complacido con ellos, y ellos están complacidos con Él, y para ellos ha preparado Él jardines por los que corren arroyos, en los que morarán más allá del cómputo del tiempo. Este es el triunfo supremo. Pero entre los beduinos que habitan a vuestro alrededor hay hipócritas, y entre la gente de la ciudad del profeta hay también quienes se han vuelto obstinados en su hipocresía. Tú no siempre los conoces, oh Muhammad, pero nosotros los conocemos. Les infligiremos doble castigo en este mundo, y luego serán entregados a un castigo terrible en la otra vida. Y hay otros, gentes que se han vuelto conscientes de sus pecados después de haber realizado buenas acciones y también malas. Y puede que Dios acepte su arrepentimiento, pues realmente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Así pues, oh profeta, acepta esa porción de sus bienes ofrecida por amor a Dios, para así limpiarles y hacer que crezcan en pureza, y reza por ellos. Ciertamente, tu oración será fuente de sosiego para ellos, pues Dios todo lo oye, todo lo sabe. ¿No saben que solo Dios es quien puede aceptar el arrepentimiento de sus siervos, y es Él el verdadero receptor de lo que es ofrecido por amor a Él, y que solo Dios es quien acepta el arrepentimiento y es dispensador de gracia? Y diles, oh profeta, obrad, y Dios verá vuestras obras, y también su enviado, y los creyentes. Y al final seréis devueltos ante aquel que conoce todo cuanto es imperceptible a los seres creados, y también cuanto éstos pueden percibir con sus sentidos o su mente, y entonces Él os hará entender lo que hacíais. Y hay otros, cuyos casos son aplazados hasta que Dios quiera juzgarles, o bien les castigará, o se volverá a ellos en su misericordia, pues Dios es omnisciente, sabio. Y hay hipócritas que han establecido una mezquita aparte para causar daño, fomentar la apostasía y la desunión entre los creyentes, y crear un puesto de avanzada para quienes desde un principio han combatido contra Dios y su enviado. Y juran solemnemente ante vosotros, oh creyentes, solo teníamos las mejores intenciones, pero Dios da fe de que ciertamente son mentirosos. No entres jamás en ese lugar. Solo una mezquita fundada desde el primer día sobre la conciencia de Dios merece que entres en ella. Una mezquita en la que hay hombres que desean crecer en pureza, pues Dios ama a los que se purifican. ¿Quién es mejor? ¿Quién ha cimentado su edificio sobre la conciencia de Dios y buscando su complacencia? ¿O quien ha cimentado su edificio al borde de una ribera que se desmoronará, socavada por el agua, y que acabará por desplomarse arrastrándole al fuego del infierno? Pues Dios no guía a una gente que hace deliberadamente el mal. El edificio que han construido no cesará de ser una fuente de profundo desasosiego en sus corazones, hasta que sus corazones se hagan pedazos. Y Dios es omnisciente, sabio. Ciertamente, Dios ha comprado a los creyentes sus vidas y sus bienes, prometiéndoles a cambio el paraíso, y así luchan por la causa de Dios, matan y son matados. Una promesa cierta que Él se ha impuesto en las palabras de la Torá, el Evangelio y el Corán.
¿Y quién puede ser más fiel a su promesa que Dios? Alegraos, pues, del trato que habéis hecho con Él, pues este precisamente es el triunfo supremo. El triunfo de aquellos que se han vuelto a Dios arrepentidos cuando han pecado y que le adoran y alaban, y perseveran en buscar su complacencia, y se inclinan ante Él y se postran en adoración, y ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral, y observan los límites fijados por Dios. Y da, oh profeta, la buena nueva de la promesa de Dios a todos los creyentes. Es impropio que el profeta y los que han llegado a creer pidan perdón a Dios por aquellos que atribuyen divinidad a otros junto con Él, aunque sean sus parientes próximos, cuando se les ha hecho saber que esos pecadores muertos están destinados a un fuego abrasador. Y la petición de perdón que Abraham hizo en favor de su padre fue solo por una promesa que le había hecho mientras vivía, pero cuando se le hizo saber que había sido un enemigo de Dios, Abraham renegó de él. Si bien ciertamente Abraham era sumamente tierno de corazón, benigno. Y Dios no condena a una gente por haberse extraviado, después de haberles invitado a su guía, sin antes hacerles saber claramente aquello de lo que deberían guardarse. En verdad, Dios tiene pleno conocimiento de todo. Realmente, solo de Dios es el dominio sobre los cielos y la tierra. Solo Él da la vida y da la muerte, y no tenéis, aparte de Dios, quien pueda protegeros ni prestaros auxilio. En verdad, Dios se ha vuelto en su misericordia al profeta, a quienes han abandonado el ámbito del mal y a quienes han amparado y ayudado a la fe, todos aquellos que le siguieron en la hora de la aflicción, cuando los corazones de algunos creyentes casi se habían desviado de la fe. Y de nuevo se ha vuelto a ellos en su misericordia, pues ciertamente Él es compasivo con ellos, dispensador de gracia. Y se volvió también en su misericordia a los 3 grupos de creyentes que habían sido presa de la corrupción, hasta que al final, después de que la tierra en toda su vastedad se les hiciera demasiado estrecha y sus almas se angostaran en extremo, comprendieron con certeza que no hay refugio frente a Dios excepto en la vuelta a Él. Entonces, Él se volvió de nuevo a ellos en su misericordia, para que se arrepintieran, pues ciertamente solo Dios es quien acepta el arrepentimiento y es dispensador de gracia. Oh vosotros que habéis llegado a creer, sed conscientes de Dios y estad con los que son fieles a su palabra. Es impropio que la gente de la ciudad del profeta y los beduinos que viven en sus alrededores se abstengan de seguir al enviado de Dios, o que prefieran su propio bienestar al de Él, pues cada vez que sufran sed, cansancio o hambre por la causa de Dios, cada vez que den un paso que desconcierte a aquellos que niegan la verdad, y cada vez que les llegue del enemigo cualquier cosa que les estuviera destinada, cada vez que algo de eso suceda, una buena acción es anotada en su favor. Realmente, Dios no deja sin recompensa a los que hacen el bien. Y cada vez que gasten algo por amor a Dios, sea poco o mucho, y cada vez que se desplacen por la tierra, por la causa de Dios, será notado en su favor, y Dios les concederá la mejor recompensa por todo lo que han hecho. Aun así, no es conveniente que todos los creyentes salgan de expedición en tiempo de guerra. De cada grupo de ellos, algunos se abstendrán de ir a la guerra para dedicarse a adquirir un conocimiento más profundo de la fe, y poder así enseñar a sus hermanos cuando regresen, para que éstos también se guarden del mal. Oh vosotros que habéis llegado a creer, luchad contra aquellos de los que niegan la verdad que estén cerca de vosotros y que hallen en vosotros dureza, y sabed que Dios está con los que son conscientes de Él. Y sin embargo, cada vez que se hace descender una sura de esta escritura sagrada, algunos de los que niegan la verdad suelen preguntar: ¿a quién de vosotros ha fortalecido en su fe este mensaje? Pues aquellos que han llegado a creer sin duda les fortalecen su fe y se regocijan con la buena nueva que Dios les da, pero aquellos en cuyos corazones hay enfermedad, cada nuevo mensaje añade solo otro elemento de incredulidad a la incredulidad que ya albergan, y mueren negándose aún a aceptar la verdad. ¿Es que no ven que son probados continuamente? Y sin embargo no se arrepienten ni se acuerdan de Dios. Y cada vez que se hace descender un sura,
se miran unos a otros y dicen cosas como ¿acaso puede ver alguien lo que hay en vuestros corazones? Y luego se alejan. Dios ha alejado sus corazones de la verdad, pues son gentes que no alcanzan a comprenderla. En verdad, oh gentes, os ha llegado un enviado salido de entre vosotros. Le apena hondamente la idea de que hayáis de sufrir en la otra vida. Anhela vuestro bien y está lleno de compasión y misericordia hacia los creyentes. Pero si los que se empeñan en negar la verdad se apartan, di: Dios me basta, no hay deidad sino Él. En Él he puesto mi confianza, pues Él es el sustentador, entronizado en su augusta omnipotencia.